todos mis queridos estudiantes de cuarto grado de secundaria. Un placer compartir con ustedes. Yo feliz porque me dan el privilegio y la oportunidad de llegar a sus hogares y acompañarlos en sus clases de formación integral humana y religiosa. Les recuerdo que soy su maestra Milenia Grullón. Les invito a iniciar este encuentro de hoy poniéndonos en las manos de Dios, con la oración del estudiante de Tomás de Aquino. Oh inefable Creador nuestro, altísimo y principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Dios, Señor y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nuestro encuentro pasado, estuvimos hablando sobre el contexto histórico en tiempos de Jesús, así la solución social y política de la época. Esta semana estaremos viendo la vida y mensaje de Jesús. ¿Jesús existió realmente? Muchos no creen que Jesús existió realmente. Niegan que sea real y dicen que todas las imágenes que existen de Jesús no se corresponden con la realidad. Además, dicen que Jesús fue un mito creado por los judíos, moldeado de otros dioses paganos, muertos y resucitados. Para continuar en este tema, anota y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Existió Jesús realmente? Además de las Sagradas Escrituras, ¿hay otras evidencias de su existencia? ¿Qué dicen fuentes no creyentes sobre Jesús? Para saber la huella que dejó Jesús en la historia, debemos fijarnos en los testimonios de sus seguidores, buscar entre aquellas personas de su tiempo que no creyeron en él o que incluso combatieron sus ideas y persiguieron a los cristianos. En los textos de los historiadores del siglo I y II después de Cristo. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I después de Cristo, narró fundamentalmente la dominación romana de Palestina y las revueltas judías en contra de Roma. En una de sus obras, Antigüedades Judías, cita explícitamente a Jesús, afirmando que existió un hombre sabio llamado Jesús que realizaba milagros, a quien llamaban el Cristo y que fue condenado por Pilato. Plinio el Joven era un delegado del Imperio Romano en las provincias de la actual Turquía. En el 112 después de Cristo, escribió una carta al emperador Trajano para consultarle cómo debía comportarse con un grupo que se hacían llamar cristianos. Suetonio, historiador romano del siglo II, cuenta qué ocurrió en el 51 después de Cristo. En su obra Vida de los 12 Césares, cuenta cómo el emperador Claudio expulsó de Roma a los judíos que provocaban alborotos continuamente a instigación de Cristo. Tácito es historiador del siglo II. En sus anales cuenta que aquel hombre, nombrado Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Pilato.
La execrable superstición, momentáneamente reprimida, irrumpía de nuevo no solo en Judea, sino también en Roma. Queridos estudiantes, estos son algunos testimonios no cristianos donde se recogen información sobre la historicidad de Jesús. Como vemos, Fabio Josefo del siglo I después de Cristo habla de Jesús como un hombre sabio. Tácito del siglo I después de Cristo habla de Jesús, Cristo ejecutado en tiempo de Tiberio. Suetonio del siglo II después de Cristo, quien denuncia un alboroto de instigación de Cristo. También Plinio el joven del siglo I después de Cristo menciona los cantos a coro del himno a Cristo como un Dios. Después de ver estos testimonios sobre la historicidad de Jesús, te invitamos a seguir profundizando sobre el tema, respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cuáles datos dan autores no cristianos sobre Jesús? ¿Existen otras fuentes no cristianas que hablan sobre Jesús? Realiza en tu cuaderno una recopilación de las diferentes imágenes publicadas de Jesús. En este bloque hemos visto que no se puede negar la existencia histórica de Jesús. Los testimonios no cristianos son evidencia de su existencia histórica. Que Jesús fue un hombre que vivió en el siglo I de nuestra era y que murió en tiempo de Poncio Pilatos. Que a Cristo se le rendía culto como Dios y le cantaban himnos.